una época, a fines del siglo XIX, cuando la bruma de la razón apenas comenzaba a disolver los mitos que durante milenios habían tejido la conciencia de la humanidad. Era un tiempo de extrañas paradojas. Darwin desafiaba al Génesis proponiendo un linaje bestial del hombre, los ingenieros alzaban estructuras que tocaban el cielo y las frías manos del positivismo científico estrangulaban las verdades de los antiguos dioses. Pero en esa misma época, cuando los sabios creían haber sellado las puertas del misterio para siempre y abandonar lo paranormal, surgió una figura turbadora, como si respondiera a un eco ancestral que aún palpitaba bajo la delgada corteza de una civilización ignorante de sus primeros pasos. Su nombre era Helena von Hahn, y tras un breve matrimonio con Nikifor Blavatsky, adoptó el nombre con el que se volvió un ícono mundial y madre de la teosofía. Elena Petrovna Blavatsky, de noble cuna rusa, de sangre germánica perdida en los vapores de la revolución industrial, la joven Blavatsky no tardó en apartarse del sendero recto del deber. Abandonó el confort de su linaje por los caminos polvorientos de Egipto, India y el Tíbet, lugares donde, según sus relatos, fue iniciada en secretos vetustos, anteriores a la memoria misma del hombre. Ella afirmaba haber hablado con los Mahatmas, seres invisibles y sublimes que custodiaban desde su retiro en los Himalayas la sabiduría de razas perdidas, los atlantes, los lemurianos, los arios primordiales. Bajo su mano brotaron libros que no eran meras páginas, sino grimorios. Isis sin velo, la doctrina secreta entre sus más conocidos. En ellos afirmaba, con soberbia e indiferencia, que el cristianismo era un eco degenerado de cultos gnósticos más antiguos, que Jehová no era el Dios único, sino apenas un espíritu tribal, feroz y vengativo del desierto, que las razas semíticas eran una rama tardía, condenada a no alcanzar las cimas espirituales reservadas para linajes más antiguos. Estas afirmaciones, vestidas de ciencia oculta, encendieron tanto el fervor como el odio. Imagina una biblioteca sin límites, no de libros, sino de símbolos, rituales, lenguas perdidas y doctrinas apenas susurradas. En sus pasillos polvorientos, al modo de aquella de Babel, se desliza una idea tenaz, serpentina, casi inmortal, que la sabiduría no ha muerto, sino que duerme. Esa idea, en los márgenes del racionalismo triunfante del siglo XIX, adoptó un nombre griego y antiguo, teosofía. No fue una religión, aunque tomó prestados templos y profetas. Tampoco fue una ciencia, aunque habló de energías y planos sutiles con el tono de un físico newtoniano. Fue, si se quiere, una hermenéutica de lo invisible, una exégesis de lo esotérico. Su gran sacerdotisa, Elena Petrovna Blavatsky, hija del don y exiliada voluntaria del deber aristocrático, no buscó en los evangelios ni en los Vedas, sino en los espacios entre ellos, en los márgenes, en las notas al pie del alma humana. La teosofía planteó que todas las religiones eran reflejos deformados de una única doctrina primordial, una suerte de monomito espiritual anterior a la historia. En su arquitectura simbólica convivían los Mahatmas del Himalaya, los atlantes perdidos, las razas raíz, el karma, los chakras, y un Jehová degradado a deidad tribal, como si Blavatsky leyera la Biblia con el diccionario de Zoroastro y la mirada de un rabino cabalista disidente. Pero lo intrigante no es solo el contenido, a veces disparatado, a veces profético, de estas ideas, sino su difusión silenciosa y transversal. La teosofía, esa filosofía de las sombras, fue adoptada, con o sin nombre, por logias, círculos esotéricos, artistas, arquitectos, guionistas y burócratas del alma globalizada. Rudolf Steiner la convirtió en antroposofía. Krishnamurti intentó huir de ella sin lograrlo del todo, y en el siglo XX, sin necesidad de menciones explícitas, se convirtió en el relato oculto detrás de la cultura popular, detrás de cualquier canal, detrás de cualquier clic. Es casual que tantas películas de ciencia ficción hablen de razas estelares, reencarnaciones, maestros ascendidos y elegidos cósmicos. Es accidente que en ciertas sagas el mal absoluto sea un eco de un demiurgo ciego y el bien una emanación gnóstica. No, es teosofía sin Blavatsky, Blavatsky sin nombre, como una lengua muerta que sigue viva en los gestos. Se ha dicho,
con más frecuencia de la que tranquiliza, que la teosofía se ha vuelto la religión no declarada de las élites, una metafísica sin altar, pero con símbolos en cada serie, cada videojuego, cada novela juvenil. La doctrina secreta, con su cosmología de ciclos y razas, no solo fue leída en salones victorianos, resuena hoy en Silicon Valley, en Naciones Unidas y en los algoritmos que predicen tu alma. Así como en un laberinto borgiano, seguimos girando en torno a lo que creemos haber abandonado. Pensamos que hemos dejado atrás a los dioses y en su lugar encendimos Netflix. No es tarea sencilla, ni aconsejable para quien aprecie su cordura, el separar mito de materia, fábula de carne, cuando se habla de Helena Petrovna Blavatsky. Y sin embargo, como quien escarba entre ruinas prohibidas en busca de un fragmento de verdad olvidada, hemos de intentarlo. Helena no nació. Fue arrojada al mundo en medio del ulular del viento estepa y el clamor de augurios funestos. Su padre, un oficial empapado en el vodka y en pesadillas de guerra, había regresado de las campañas zaristas con más heridas en el alma que en el cuerpo. Su madre, escritora de novelas góticas, murió joven, dejando a Helena rodeada de miedos antiguos, espejos velados y habitaciones donde se escuchaban pasos sin dueño. El cólera rondaba las calles como una sombra con dientes, y el invierno, cruel, ruso, eterno, obligó a sus padres a bautizarla con premura. Fue entonces que ocurrió la primera señal. Dicen que cuando el sacerdote derramó el agua bendita sobre su frente, el altar crujió, las velas se apagaron sin viento, y el techo de la iglesia ardió como si una mano invisible lo hubiese rociado con fuego celeste. En medio de los gritos, el clérigo, transfigurado por el horror, señaló al infante con dedos temblorosos y exclamó: «El anticristo». A los 10 años, Helena contempló con ojos abiertos y secos cómo su hermano menor, pálido y tembloroso, se apagaba bajo la garra húmeda de una neumonía invernal. Aquel evento selló algo en su interior, o quizás lo abrió. La familia, marcada por la desgracia como por una maldición ancestral, huyó de esa ciudad maldita, y fue bajo el techo de sus abuelos que Helena encontró la primera grieta hacia lo oculto. Entre los muros polvorientos del palacio dormía una biblioteca prohibida. Allí, entre volúmenes encuadernados en piel ajada, ardía el legado del príncipe Pavel Vasilievich Dolgorukov, su bisabuelo materno, masón del rito de la estricta observancia, conspirador, iniciado en lenguajes cifrados y cartas manchadas de cera negra. Dicen que Dolgorukov fue uno de los pocos hombres que conoció a Adam Weishaupt, el enigmático fundador de los Illuminati bávaros, que fue como infiltrado en busca de ritos y contraritos, espejismos diseñados para ocultar otras verdades más viejas que la revolución y más oscuras que la iglesia. Allí, Helena leyó, aprendió, memorizó fórmulas que no estaban destinadas a niñas. Se enfrentó a ideas tan vastas y nihilistas que le carcomieron la mente como un gusano en la médula, y sin embargo no quebró, o quizás sí, pero lo que emergió fue algo más fuerte, más frío. Cuando la sociedad exigió que se comportara como toda señorita de noble cuna, Helena accedió por un instante y se casó con Nikifor Blavatsky, un general otoñal, hosco y disciplinado. Pero aquella unión fue como encerrar un cometa en una jaula de plata. Pronto huyó. Y con ella partieron los libros robados, los sueños prohibidos y una voluntad inquebrantable que no respondía a ningún hombre ni a ningún dios. Lo que siguió fueron los años no documentados, años donde su silueta se desvanecía en los bazares del Cairo, en las bibliotecas en ruinas de Tebas, en los monasterios esotéricos del Tíbet, años en los que, según los rumores, caminó por desiertos que no figuran en los mapas, habló con hombres que no proyectaban sombra, y recibió enseñanzas susurradas en lenguas extinguidas antes de la invención del alfabeto. Egipto. No el Egipto de los libros de historia ni de los postales empolvados en vitrinas victorianas, sino el Egipto subterráneo, vivo bajo la arena como una larva prehumana, allí donde las esfinges no guardan el pasado, sino lo que duerme bajo él. Allí descendió Blavatsky. Se decía que lo hizo primero como joven fugitiva, buscando iniciación entre alquimistas renegados y místicos de cafés decadentes, pero negaron su entrada por ser mujer. Su verdadero descenso ocurrió en 1871,
cuando volvió a El Cairo tras años de vagabundeo. Fundó, según los registros, una sociedad espiritista. Pero las paredes que alquiló hablaban lenguas más antiguas. Las velas ardían con flamas que no proyectaban tanta sombra como soñaba. Helena buscaba los secretos de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, el que fue hombre, dios y mito, el que unió las enseñanzas del antiguo Egipto con la alquimia griega, el que escribió sobre el uno, lo invisible y el todo. Los papiros de Hermes ya se habían desvanecido en las hogueras de Alejandría y el tiempo. Ella afirmaba haber comprendido los 7 principios de la sabiduría hermética, que el todo es mente y el universo un sueño dentro de un intelecto incognoscible, que como es arriba, es abajo y toda célula repite el patrón de las luminarias, que nada descansa, que toda materia vibra y canta en frecuencias que los hombres jamás oirán sin volverse locos, que todo es dual y que el bien y el mal no son sino sombras fluctuantes de una voluntad impersonal, que el universo se mueve por ritmos y correspondencias como un péndulo que a veces toca lo humano y otras lo animal, que causa y efecto son máscaras de algo más vasto, una cadena invisible que ata a los dioses con los insectos, que el género, el eterno conflicto y unión de lo masculino y femenino, opera en toda cosa viva, incluso en los pensamientos. Para Blavatsky, estas enseñanzas no eran meros principios, eran claves para abrir ciertas puertas. Puertas que, según ella, los egipcios antiguos sellaron con fórmulas cantadas en noches sin luna. Puertas que conducían no solo al más allá, sino a otros eones, a realidades paralelas en las que los faraones aún reinan y los dioses antiguos, Tot, Anubis, Set, no son símbolos, sino entidades dormidas. Teosofía, el evangelio apócrifo de la modernidad, la religión del conocimiento secreto, el susurro en el oído de quienes mueven el mundo. Imaginemos una escena. Estamos en Nueva York, año de 1875, en una época que aún creía en el progreso, pero que al mismo tiempo era presa de una nostalgia inexplicable por los misterios de Oriente, por los sortilegios de lo invisible, por las verdades encerradas en los pliegues de los textos sagrados y los papiros ilegibles. En este escenario contradictorio, donde convivían la lámpara eléctrica de Edison con las mesas parlantes del espiritismo, surgió la Sociedad Teosófica, un organismo a medio camino entre el gabinete de curiosidades y la catedral gótica. Helena Petrovna Blavatsky, mujer de voz grave y ojos como carbones, ardiendo en el fondo de una biblioteca abandonada, fue su fundadora, acompañada por Henry Steele Olcott, coronel y abogado, y William Quan Judge, joven jurista con inclinaciones esotéricas. Blavatsky fundó no solo una institución, sino lo que bien podríamos llamar una hermenéutica de lo oculto. Los fines declarados de la sociedad eran tres, pero como toda empresa humana, contenían múltiples estratos de interpretación. 1. Fraternidad universal, es decir, la reconstrucción del tejido humano más allá de las divisiones de raza, credo o nación. Una utopía que evocaba las antiguas órdenes pitagóricas o el ideal monástico de los cátaros. 2. Estudio comparativo de religiones y filosofías antiguas. Un intento erudito, aunque muchas veces heterodoxo, por reconciliar las fuentes sagradas de Oriente y Occidente en una suerte de sinfonía arcaica, un palimpsesto que hablara una lengua perdida anterior a Babel. 3. Exploración de los poderes latentes en el ser humano, propósito que nos remite tanto a los ejercicios de los padres del desierto como a las visiones alquímicas de Paracelso. Lo que hoy llamaríamos potencial humano, en la visión teosófica se ligaba al alma, al éter, al karma, al astral. Blavatsky, que no era filósofa ni profetisa en el sentido tradicional, sino una especie de bibliotecaria mística, tejió su doctrina como si fuera una novela sin autor, con referencias a los Vedas, al Zohar, a los misterios eleusinos, a Hermes Trismegisto y sobre todo a una genealogía secreta de razas anteriores al hombre moderno, los lemurianos, los atlantes, los arios originales, nombres que resuenan como capítulos perdidos del Timeo de Platón o anotaciones marginales en un códice templario. El corazón de su doctrina se encuentra en La Doctrina Secreta, una obra que no es fácil leer, no por su complejidad argumentativa, sino porque está escrita como si hubiera sido dictada por voces de otro plano. Blavatsky no argumenta, invoca.
No explica, reconstruye una historia cósmica donde el ser humano es un actor insignificante en una dramaturgia milenaria. Y sin embargo, lo más fascinante de la sociedad teosófica no es su contenido doctrinal, sino su estructura simbólica. Blavatsky no fundó una secta ni una iglesia, sino una forma de leer el mundo, una semiología esotérica. Cada mito es una clave, cada símbolo una puerta, cada religión un eco degenerado de una sabiduría primera. Esa forma de leer penetró las capas altas de la sociedad. Óperas, películas, arquitectura, literatura, música, moda, todo fue permeado por una estética teosófica, muchas veces sin saberlo. El arte de principios del siglo XX, el simbolismo, el modernismo, incluso ciertas vertientes del futurismo, está lleno de estas huellas invisibles. Uno de los grandes errores del progresismo posmoderno es creer que han inventado el agua tibia. Creen que el género fluido, el no binarismo y la multiplicidad identitaria son conquistas del siglo XXI. Lo que no saben, porque ignoran la historia, la filosofía y la religión, es que estas ideas ya fueron formuladas con un lenguaje más místico y menos académico por estas corrientes esotéricas del siglo XIX que se han convertido en políticas globales. Y así concluye la primera mirada, superficial, acaso engañosa, a unos hechos que, aunque documentados, parecen evadir toda lógica terrenal. Pero no os equivoquéis, lo que hasta ahora se ha revelado es apenas la superficie de un abismo sin nombre. Porque en la segunda parte nos hundiremos en los rincones más oscuros de la memoria colectiva, donde los rostros se desfiguran en el recuerdo y la verdad se retuerce como una larva bajo la piel de la historia. Si aún osan continuar, sabed que los velos caerán, y lo que habita detrás podría no tener forma ni clemencia. Lo que hemos mostrado hasta ahora no es más que el eco de un horror mayor, que aguarda agazapado en la segunda parte de este relato. Si tu mente aún soporta la tensión del velo que está por rasgarse, acompáñanos. Y no olvides suscribirte y dejar tu like, porque solo así, con tu apoyo, podremos seguir descendiendo juntos a las profundidades del misterio.